¿Sabías que tres hermanos con una pasión inquebrantable por la música pasaron de cantar en casa a convertirse en uno de los grupos más icónicos de la música? Así es, son nada más y nada menos que los Bee Gees. Pero su historia va mucho más allá de las luces de los escenarios y la lista de éxitos. Esta banda cuenta con historias sorprendentes, momentos difíciles y secretos que pocos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de esta legendaria banda, desde sus humildes comienzos, pasando por los éxitos que definieron una era, hasta las tragedias que marcaron su destino. Si eres fan de la música retro y te intriga el mundo detrás de los reflectores, prepárate porque este viaje al pasado te va a sorprender. Yo soy Giancarlo Quillamo y esto es Record Music. Para entender cómo los Bee Gees pasaron a ser unos hermanos apasionados por la música a estrellas legendarias, debemos viajar al principio. En Douglas, Isla de Man, nació Barry Gibb, el 1 de septiembre de 1946, el segundo hijo de Barbara y Hugh Gibb, quien era un destacado baterista. 3 años después, el 22 de diciembre de 1949, nacieron sus hermanos gemelos, Robin y Maurice, con solo 38 minutos de diferencia. Años más tarde se unió el menor de la familia, Andy, y los Gibb se convirtieron en una gran familia con una hermana mayor, Leslie, completando el grupo. ¿Y cómo comenzó su camino en el mundo de la música? Los hermanos Gibb dieron sus primeros pasos en los teatros locales de Manchester, Inglaterra, como entretenimiento entre actos. Pero su gran salto llegó en 1958, cuando la familia decidió mudarse a Australia, buscando nuevas oportunidades y una vida distinta en el soleado Redcliffe, cerca de Brisbane. Allí, los hermanos no solo continuaron actuando, sino que adoptaron sus primeros nombres artísticos. Primero fueron The Rattlesnakes, y luego We Johnny Hayes and the Blue Cats. Pero el camino más significativo llegó cuando llamaron la atención del DJ de una emisora local, Bill Gates. No es este Bill Gates. Gracias a la recomendación de un promotor de carreras, Bill Good, los hermanos Gibb llegaron a Gates, quien después de una reunión en casa de la familia notó una coincidencia curiosa. Todos en la habitación tenían las iniciales BG o BG. Así nació el nombre que haría historia, los Bee Gees. Un guiño a The Brothers Gibb y a esa reunión inolvidable. Así comenzaron los Bee Gees, 3 hermanos, un sueño y un nombre que poco a poco iba a resonar en los oídos de millones. Los Bee Gees comenzaron su viaje hacia la fama en Australia en los años 60, cuando eran apenas unos adolescentes. Sus primeros pasos los dieron en shows de televisión y en actuaciones regulares en los centros turísticos de Queensland. Fue allí donde Barry captó la atención de Cole Joy, una estrella australiana, gracias a su talento para escribir canciones. Esto fue clave. Cole los ayudó a firmar su primer contrato discográfico con Festival Records en 1963, bajo el nombre de Bee Gees. Así, los hermanos lanzaron varios sencillos, y Barry colaboró con canciones para otros artistas locales. A medida que crecían, también lo hacía su éxito, y en 1965 el sencillo Wine and Woman empezó a darles notoriedad. Y esto los impulsó a lanzar su primer álbum, The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. Pero en 1966 los Gibb tomaron una decisión crucial: volver a su tierra natal, Inglaterra, para conquistar la escena musical. ¿Qué sorpresa se llevaron cuando en plena travesía su sencillo Speaks in Specs alcanzó el número 1 en Australia? Una premonición sin duda de que lo mejor estaba por venir. Antes de dejar Australia, su padre Hugh Gibb envió unas demos a Brian Epstein, el famoso representante de los Beatles. Epstein le proporcionó los demos a Robert Stigwood, un influyente productor de NEMS. En una audición decisiva con Stigwood en 1967, los Bee Gees firmaron un contrato de 5 años, y así comenzó su camino a la fama internacional. Su sencillo debut en el Reino Unido, New York Mining Disaster 1941, confundió a algunos DJs que pensaron que era una nueva canción de los Beatles. Este pequeño error fue una gran ayuda,
y la canción rápidamente llegó al top 20 en el Reino Unido y Estados Unidos. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know? Con su segundo sencillo, To Love Somebody, I see your face again. I know my friend man. la banda consolidó su estatus y esta canción se convirtió en un clásico interpretado por artistas como Rod Stewart, Janis Joplin y Nina Simone. Los Bee Gees no solo estaban en la cima de las listas, también estaban listos para construir un estilo musical propio. Luego de su álbum debut, Bee Gees First, vinieron otros discos igual de exitosos como Horizontal y Idea, donde desarrollaron un estilo que combinaba baladas suaves y toques de rock. Para 1968, los Bee Gees ya estaban presentándose en Estados Unidos, actuando en programas populares como The Ed Sullivan Show. Con sencillos como Massachusetts y Words, alcanzaron el top de las listas en Reino Unido y Estados Unidos, consolidándose en ambos lados del Atlántico. In everlasting words and dedicate them all. A pesar de su éxito rotundo, las tensiones dentro de los Bee Gees comenzaron a asomar con el tiempo. En 1969, durante la grabación de Odessa, Robin sintió que su voz se desvanecía en medio de la dinámica del grupo, y buscando su propio camino, decidió emprender su carrera como solista. Aunque logró cierto éxito con su sencillo Saved by the Bell, la separación no duró mucho. En 1970, los hermanos se reunieron decididos a revivir la magia de los Bee Gees y continuar su carrera juntos. El regreso fue épico. A mediados de los años 70, y bajo la influencia del legendario Eric Clapton, los Bee Gees se mudaron a Miami, una ciudad vibrante que sería clave en su reinvención. Fue allí donde empezaron a explorar el sonido disco, un giro audaz que resultó ser decisivo. Con el lanzamiento de temas como Jive Talking y Nights on Broadway, acompañados del característico falsete de Barry, el grupo finalmente halló su sonido distintivo. Ese estilo nuevo no solo fue un éxito, sino que definió una era musical, con los Bee Gees a la vanguardia de la fiebre disco. En 1977, el lanzamiento de Saturday Night Fever no solo los catapultó a la fama mundial, sino que los convirtió en íconos internacionales. Canciones como Staying Alive, Night Fever y How Deep Is Your Love no solo dominaron las listas de éxitos, sino que marcaron una generación entera, inmortalizando al grupo como el alma de la era disco, un fenómeno global sin precedentes. Avanzando al año 2001, los Bee Gees lanzaron This Is Where I Came In, su último álbum de material original como grupo. Este álbum fue algo único, ya que cada hermano Gibb tuvo la oportunidad de explorar su propio estilo musical. Maurice brilló con temas como Man in the Middle y Walking on Air. Robin dejó su huella con Deja Vu, Promise the Earth y Embrace. Y Barry compartió sus composiciones como Loose Talk Coast Lives, Technicolor Dreams y Voice in the Wilderness. Además, en varios de los temas, los tres hermanos colaboraron juntos, fusionando sus voces y letras con la magia que solo ellos sabían crear. Su última actuación en conjunto fue en el programa Live by Request, transmitido en 2001 por el canal I&E. Ese momento marcó un cierre simbólico para una era musical inigualable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En enero de 2003, el mundo se tambaleó con la inesperada pérdida de Maurice, quien falleció debido a una obstrucción intestinal. Con su partida, Barry y Robin consideraron la idea de continuar bajo el nombre de los Bee Gees, pero pronto comprendieron que no sería lo mismo sin su hermano. Así tomaron la difícil decisión de retirarlo, rindiendo homenaje a Maurice y a todo lo que representaba en su música. Poco después, Robin lanzó su álbum solista Magnet, dando inicio a un capítulo más personal en su carrera. En esa misma semana,
Barry y Robin decidieron seguir caminos separados, pero siempre con la memoria de su hermano intacta. Sin embargo, en 2004, Robin retomó los escenarios con una gira por Alemania, Rusia y Asia, manteniendo vivo el legado de los Gibb. En 2005, ambos hermanos participaron en el álbum benéfico Grief Never Grows Old, recaudando fondos para las víctimas del devastador tsunami de Asia. Ese mismo año, Barry también colaboró de nuevo con Barbra Streisand en la continuación de su exitoso álbum Guilty, titulado Guilty Pleasures. A pesar de los caminos diferentes que tomaron, el espíritu inquebrantable de los Bee Gees seguía vivo, tanto en sus proyectos individuales como en su legado eterno. En febrero de 2006, Barry y Robin se reunieron por primera vez desde la muerte de Maurice, en un concierto benéfico en Miami para el Instituto de Investigación de Diabetes, demostrando que la música de los Bee Gees aún resonaba con fuerza. En noviembre de 2010 se lanzó el box set Mythology, un tributo a los Bee Gees que incluía 4 discos, cada uno dedicado a un hermano Gibb: Barry, Robin, Maurice y Andy. Este set especial incluía fotos familiares y tributos de artistas como Elton John y Graham Nash. Además, en 2009 se lanzó The Ultimate Bee Gees The 50th Anniversary Collection, un álbum doble con 39 canciones, incluyendo éxitos icónicos como Islands in the Stream, Heartbreaker y Grease. La edición de lujo incluía un DVD con videos y actuaciones televisivas nunca antes vistas, un auténtico homenaje al impresionante legado de los Bee Gees. Después de la pérdida de Maurice en 2003, la historia de los Bee Gees parecía llegar a su fin. Sin embargo, en un cambio sorprendente, los hermanos restantes Barry y Robin decidieron en 2009 retomar el nombre de la banda, a pesar de su promesa inicial de no volver a actuar bajo el título de los Bee Gees. Su reaparición en público comenzó a finales de ese año y continuó en 2010, cuando participaron en programas de gran audiencia como Dancing with the Stars y American Idol. Además, en marzo de 2010, tuvieron el honor de inducir al legendario grupo sueco ABBA al Salón de la Fama del Rock and Roll, sellando una colaboración simbólica entre los dos grupos más icónicos de la música pop. La salud de Robin se deterioró rápidamente en 2012. En abril de ese año ingresó a una clínica en Londres debido a complicaciones por una neumonía después de haber sido diagnosticado con cáncer de hígado el año anterior. Acompañado por su esposa, sus hijos y su hermano Barry, la familia temía lo peor, y el 20 de mayo de 2012, Robin falleció tras una batalla prolongada contra el cáncer. Con su partida, se selló el final definitivo de los Bee Gees. Barry, el único sobreviviente, rindió homenaje a sus hermanos con Mythology Tour en 2013, una gira en solitario por el Reino Unido en la que celebró los mayores éxitos de los Bee Gees y honró el legado musical que construyeron juntos. En un giro inesperado de su historia, Barry Gibb, el líder de los Bee Gees, compartió un doloroso secreto de su infancia. En una entrevista conmovedora con The Guardian, reveló que su niñez estuvo marcada por el abuso. ¿Debería decirlo ya?, comenzó Barry, y luego con valentía confesó: «Hubo un momento en mi infancia en el que un hombre intentó abusar de mí, cuando solo tenía 4 años. Lo que comenzó como un testimonio doloroso sobre su pasado, también nos mostró la fuerza con la que Barry ha enfrentado sus demonios. Aunque no mencionó a nadie de su propia familia, describió a un individuo que lo acosaba, y cómo esa experiencia sombría dejó su huella, además de otras situaciones traumáticas en su vida, implicando a otros niños. ¿Quién puede imaginar la carga que una experiencia así puede dejar en un niño tan pequeño? Sin embargo, más allá de esta historia desgarradora, la historia de los Bee Gees es, en su esencia, una historia fascinante de superación y éxito. 3 hermanos que crecieron en Australia con sueños grandes y una pasión desbordante por la música. Lograron conquistar el mundo con su armonía inconfundible y su capacidad para reinventarse constantemente. Pero como todos sabemos, la fama y el brillo de las luces nunca están exentos de tragedias. La pérdida de Maurice en 2003 y luego de Robin en 2012 dejó una huella profunda en Barry, el último hermano sobreviviente. Aún así, su música sigue viva, más allá de las adversidades personales, y es que con cada nota los Bee Gees no solo nos regalaron canciones bailables, sino también baladas que llevan consigo una carga emocional única, testimonio de su resiliencia. Su legado va más allá de los éxitos de su tiempo. Los Bee Gees
trascendieron su época, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones de artistas. En cada una de sus canciones nos dejaron un mensaje poderoso: la importancia de mantenerse vivo, de seguir adelante y de seguir compartiendo el amor por la música. Cuéntanos cuál es tu canción favorita de los Bee Gees y por qué. Nos encantaría conocer tu opinión y leer tus recuerdos sobre este icónico grupo abajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.